Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Este es su programa Aprendamos Economía. Recuerden que estamos transmitiendo desde el canal 35 de TV UJAT, aquí en las instalaciones del SECOM, y también si va manejando en su coche, escúchenlo en el 107.3 de FM, en Radio UJAT, la voz universitaria. Bueno, pues aquí estamos con un programa bastante interesante el día de hoy, temas bastante bien que van a tocar o trastocar algunos puntos de esos acuerdos comerciales que se realizaron entre el gobierno de México con el de Estados Unidos. También tenemos un invitado muy especial, un querido maestro, compañero de nosotros ahí en la ASEA. Y también vamos a ver un tema, el de la tercera edad. Bueno, antes de comenzar, permítame saludar a todos aquellos que nos ven allá en sus hogares, allá en su televisión, y al que nos va escuchando, gracias por sintonizar este programa. Y este es un programa de la División de Ciencias Económico-Administrativas y del Centro de Comunicación de la UJAT. Y tenemos un teléfono en el estudio, el 358-1596. Y bueno, permítanme presentar a mis amigos que me acompañan en el día de hoy. Verónica Castro González. Maestro, buenas tardes. Muchas gracias nuevamente por esta invitación al programa y por participar y sobre todo por tener la oportunidad de llegar a toda la gente que ve este programa pues, todos los martes. Muchas gracias, maestra. Maestro Bolívar. Bien, buenas tardes, maestro José Juan. Bienvenida, maestra Pero, perdón. Gracias, es maestro. un tema importante el que acaba de decir José Juan. Además, continuamos con un tema parecido, de importancia, con un invitado de lujo aquí en la mesa. Así es. Qué bien. Al rato sentamos aquí nuestro querido invitado. Ya lo van a conocer. Un excelente amigo, profesor. Bueno, al rato hablamos con él. Pero empecemos hablando sobre estos temas. Fíjense que hace tiempo empezamos a tocar los temas de la agenda que tiene el gobierno de México con la parte de la frontera, cuando empieza la parte de la migración hacia nuestro país, esos grupos, hoy llaman éxodos, de personas que vienen de Guatemala, de El Salvador, de Honduras, se empezó empezó este problema cuando Trump inició su campaña en las intermedias porque no tenía ganado nada de diputados ni senadores. Y ahí empezó la problemática. Y hoy sí es un serio problema. Y como ya tiene el problema enfrente, en su casa, Trump, porque el gobierno de México, bueno, todos dicen queremos ir a Estados Unidos, y el gobierno de México, bueno, pásele y vayan para allá. Ahora, como tiene el problema frente a su casa, amenaza al gobierno de México, a los empresarios mexicanos, que les va a poner un 5% el 10 de junio. Y así paulatinamente hasta llegar al 25% en el mes de octubre. El gobierno mexicano no esperó a que estas cosas, algunos critican que no, que hubiese aguantado, otros, en fin. Yo pienso que el presidente de México, antes de tomar esta decisión de abordar el problema, se debe haber reunido con los empresarios, con sus asesores y decir, es importante que abordemos el tema. Va a esa reunión y en la reunión se acuerdan una serie de cosas que vamos a ir mencionando nosotros. Por ejemplo, el hecho de contener a las personas que vienen del sur y de Centroamérica, porque no son de Centroamérica, sino ya vienen de África, ya vienen de varias partes del mundo, de Asia, por esa ruta. Y entonces buscan frenar esta parte. Se buscó en los acuerdos que la Guardia, que de por sí ya se iba a meter para allá, la Guardia Nacional en esa frontera, de tener flujo. Son varios puntos, por ejemplo, de tener flujo migratorio, la Guardia Nacional que está en esa parte, el ofrecer estadía, trabajo, repatriar a estas personas aquí en México. Tienen 45 días para que se vea algún efecto de lo que se acordó ahí, fomenta y sobre todo impulsar un plan que ya comentamos aquí, de fomentar la inversión, aumentar el crecimiento y el desarrollo económico en esa zona de Centroamérica con México y obviamente la zona sur-sureste de este país. Y que se formó un equipo en esa parte que encabeza el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, que consta de cinco miembros ese equipo que está ahí. Entonces, por ahí va el comentario y el acuerdo que se logra, dónde va, en qué condiciones está este asunto, cómo va. Y bueno, esperemos que en 45 días, que ya faltan menos, logremos ver algún resultado de estos acuerdos del gobierno de México con el gobierno de Estados Unidos. Bolívar. Sí, yo creo que más que los puntos que aparecen ahí en nuestra lista, creo que la situación es muy delicada. Va más allá de los 45 días. Claro. Funciona a una supeditación en la cual obliga a México a hacer lo que nunca había hecho antes, criminalizar
la migración. Efectivamente, en temas anteriores vimos de que no necesariamente ni son guatemaltecos ni son salvadoreños, sino es todo un conjunto de individuos que pasan por esa zona, ¿no? Desde Brasil hasta Panamá, de África vienen ahorita. y que son un puente de África y de Asia, ¿no? O sea, no es nada más central allí. Entonces, la medida que está tomando México es supeditarse a los caprichos de Trump, porque él busca una función en reelegirse, y creo que esa es la puerta, y ya la tiene casi ganada. Claro. Y amenaza, por ejemplo, en el caso pues del tratado, esa misma noche volvió a amenazar a México. Y esa misma noche dice, si no cumplen los 45 días, habrá más sanción. Creo que el asunto sí va un poco más delicado, ¿no? Tan es así que Porfirio Muñoz Ledo le recrimina a Ebrard su forma de cómo se desempeña, ¿no? Creo que sí es delicado esto. Yo pienso que este problema que empezó Trump por las elecciones intermedias, Sí, él no visualizó la magnitud del problema. Como son migrantes que van a cada rato, van y vienen, él pensó que sería el grupito de siempre, de los países que necesitan irse allá. Acuérdense que en Estados Unidos hay muchos salvadoreños, hondureños, viven allá, que se han ido para esa zona del planeta. Pero ahora que ya ve que agarran la ruta de África hacia Brasil, de Brasil a Honduras, de Honduras agarran a México, africanos, asiáticos. Vienen personas de diferentes partes del mundo que ahora que ya ve Trump que el problema es grande, obviamente está aprovechando todos estos espacios para su reelección, pero Por ya supuesto. tiene encima este problema. En México ha repatriado muchísimas gentes, no lo dice, no lo grita, no se observa, no se ha cacareado, porque unos ya se regresaron por voluntad propia y los que no cumplen ninguna documentación también se regresan. Entonces el gobierno mexicano que está poniendo es, ahora te exijo que te identifiques, y eso es lógico. Yo lo que no veo sensato es que quiera meterme a la fuerza a tu casa. Empujo la puerta y es tu casa porque vives bien, porque estás bien y quiero vivir contigo. ¿A raíz de qué? Obviamente esas son otras consecuencias políticas que se han generado y que el propio gobierno de Estados Unidos ha propiciado que estas sociedades, estos países estén en esas condiciones. Hace años, en los 60, Kennedy estableció un programa que se llama Alianza para el Progreso. ¿Cuál era el interés de esa Alianza para el Progreso? Buscaba que estos países, incluyendo México, mejoraran su nivel de vida, le agregaran valor a sus productos, que vivieran mejor. Pero matan a Kennedy y no prosperó la Alianza para el Progreso y se regresa con la actitud que ha asumido siempre Estados Unidos con América hacia atrás. Su gran problema es, y es el pecado de ellos, es permanecer en pobreza a todos los países, a los 21 países de América que son los que están en el continente, incluyendo más los que están en las islas de este continente. Entonces esta gente, como él ofrece la luz esa, la ilusión de Estados Unidos, pues me voy para allá. Claro. Y agarro para allá. Hoy que anuncia su posición para la reelección, hoy ya es oficial, comenta que él va a regresar 2 millones de inmigrantes, ¿no? Claro. El problema está que si con estos tratados los vamos a recibir nosotros. No, pero muy difícil, ¿no? Esta amenaza que hace obviamente, porque México es la antesala de Estados Unidos, entonces todos los migrantes están llegando. Y recordemos que esta es una migración forzosa, no es porque quieran migrar. Hay mucha pobreza en sus países, hay mucha falta de empleo en sus países. Entonces, eso está generando, lo que usted mencionaba hace un momento, esta migración tan devastadora, ¿no? Para todos. Por supuesto, ¿no? Entonces sí creo que Estados Unidos está aprovechando este proceso para lucirse, ¿no? Para lucirse y seguir poniendo piedras en el camino a los tratados que está manejando México, ¿no? Pero me gustaría enfocar esta plática también a la nueva propuesta que genera nuestro gobierno a Estados Unidos sobre lo que es el programa de desarrollo del Triángulo del Norte.
en donde hace propuestas interesantes para el desarrollo de Centroamérica. Del centro y el sureste de México y el sureste y Centroamérica. Centroamérica, ¿no? Y habla sobre todo de las refinerías, o sea, todos los proyectos que ya está echando a andar en este primer proceso, que pertenecen a México, es parte de este gran proyecto para generar trabajos y empleos y sobre todo bajar la parte de energía a Centroamérica, ¿no? Y generar esos empleos que se están necesitando, pues para ir disminuyendo esa migración tan forzosa que se está realizando con la gente. Este proyecto que es de la CEPAL, acerca de un desarrollo económico entre el sur y sureste de México y Centroamérica, está en esos puntos que tú mencionabas. El hecho es que el gobierno busca crear una zona comercial, una zona económica libre de alguna manera, con cierta identidad, con cierta identificación que facilite el flujo comercial y que se inviertan empresas, las empresas que buscan invertir en México, se establezcan en esta zona para poder contener y dejar en sus propios pueblos a estas personas. No huyes de tu país o no migres de tu país por simple hecho, pues, por simple gusto, claro. Vas por la miseria. Obviamente cuando le fueron a plantear a estas personas, porque así fue, porque vimos en la televisión que pasaban y le daban dinero a determinadas personas que pasaban ahí. Si te van a hacer tu casa, que te hacen una propuesta, que estás en la miseria, en la pobreza extrema, y te dicen, si te vas a Estados Unidos, vas a estar mejor. Le venden la idea. Y se van, le venden la idea. Cuando los primeros grupos migrantes, que eran enormes, 7,000, una cosa así, yo vi en la televisión, los tenían filmando, donde les daban un dinero a los que pasaban, un fulano les daba dinero. Por eso esto fue manejado precisamente en un sentido político, el caso fue de Trump. Pero ahora ya las cosas pasaron a otro nivel. Ya se convirtió en un grupo de gentes. El problema que inclusive a México le ofrecen ser tercer país seguro, ¿no? Y eso no es posible, es ¿no? imposible, pero te digo, es una tan presión de Estados Unidos que quizás Guatemala la acepte. Pero el problema va a seguir siendo ese problema sur, el que habíamos manejado. Ahora sí que en la clase pasada vimos y analizamos ese proyecto, pero también le encontramos traba, ¿no? En cuanto a quién va a poner el dinero. Estados Unidos. Porque Estados Unidos había zafado, no quería poner nada. No quiere poner nada, ¿no? Claro que sí. Pero se trata de que se invierta, ¿no? Yo creo que va a ser interesante cuando regresemos del corte, seguimos platicando. Regresamos. Continuamos. Bueno, ya estamos de regreso y seguimos platicando este tema de los 45 días que tiene el gobierno de México para poder tranquilizar a Donald Trump y sus tropadas. Una de ellas es precisamente este grupo que se formó, un grupo donde está el secretario de la Defensa, donde está el subsecretario de Relaciones Exteriores, son varias personas que están en este grupo que forman parte de 5 personas de ese equipo. Está Mike, uno que está por allá. Y obviamente esos son los que van a ir llevar a cabo todas estas acciones que se acordó entre el gobierno de México y el gobierno de Estados Unidos. Y por ahí ve el asunto, ¿no? Vero, comentabas al final de este tema. Sí, maestro, que me quedo con la parte donde México está haciendo estrategias, está generando estrategias para poder cubrir toda dar propuestas de desarrollo. ¿Sí? Con este programa de desarrollo del Triángulo del Norte se está apostando mucho, donde tienen que intervenir obviamente las autoridades, los diferentes gobiernos, pero se está generando ya una propuesta en la mesa. ¿Qué podemos hacer? Invertir en la energía, disminuir el costo del gas, disminuir la cuestión eléctrica en los países de Centroamérica que son altísimas, y eso va generando muchos problemas. La verdad que es una propuesta interesante que tenemos que darle seguimiento, porque esperemos que por ahí sea parte de la salida de esta gran problemática de migración, sobre todo que fue provocada o no sea provocada, ya sabe usted, de manera política, de cuestiones políticas, se está dando. Este tema va para mucho más en los próximos programas. Yo pienso que dejemos tantito así este análisis, porque vamos a esperar qué va a pasar
a los 45 días. Bueno, ¿Qué va a ir desarrollando? Sería que se preguntar, ¿qué hemos hecho y cuántos días llevamos ya? Por eso está... Porque está como que- implicando muchas cosas, está implicando modificación legislativa, está implicando muchas cosas que a lo mejor cuando lleguen los 45 días no hayamos avanzado. Claro, y al final yo creo que... Sí, dime. Y sí, al final hayan medidas drásticas para esa cosa, pues, porque ya el tiempo transcurre al día siguiente de la toma, ahora sí que la toma de nota. Claro. Y esto, pero al mismo tiempo de la marcha va modificando aspectos legislativos también, ¿no? Claro. Y eso acorta el tiempo. Él dice 45 días, si en los 45 días no has dado resultado, nos vamos a reunir, te voy a invitar y vamos a ver qué medidas más tomamos. Por eso, Así dijo Trump. vamos a esperar también nosotros. Y yo creo que no esperábamos que hubiera un orden en la frontera sur, porque no sé si han ido para allá, pero es entrar y salir como si entrara al celular de tu casa cualquier persona. No hay un control, no había un control. Estos cruzan, ya lo vieron ustedes, unas llantas, ahí llegan, entran y salen. Es un poco de desorden que hay en esa frontera. Yo creo que ahorita con Estas de medidas. acuerdo, yo creo que para un poco de orden, se fueron 6,000, creo, personas de la Guardia Nacional Sí, para sí. contener esto. También se desajustó la guardia porque no estaban contempladas. Entonces, Sí, porque hay gente con cierta exigencia y groseros, ¿no? Como el caso de los cubanos, ¿no? Un serie de los gente que cubanos. están así. Entonces yo creo que vale la pena, veamos las cosas un poco menos apasionadas, pero valió la pena de que esta parte, que la Guardia Nacional se vaya y ponga orden ahí. Y el Instituto Nacional de Migración también ponga orden en esa zona. Vale la pena. Yo creo que vamos a tener mucho más que hablar de esto y dejémoslo hasta por ahí para que dentro de unos todo se días desarrolle veamos bien. qué informe tenemos de los resultados que se van dando, hombre. Claro. Decía Bolívar, bueno, hay que cambiar ciertas leyes, hay que modificar ciertos artículos, hay que hacer muchísimas cosas. Bueno, por ahí se va. Sí, pues ya ves que renunció el de de inmigración. o sea, por cuestiones también de... No sabemos por qué. Depresión, yo siento que más depresión, ¿no? Yo pienso Sobre que todo. sí, presión. Sí, Es que bueno, siempre más, se le ha criticado al por supuesto. Instituto Nacional de Migración, un poco corruptón se le ha criticado a ese instituto. Sí. No sabemos. Vamos a ver qué pasó. Bueno, pero hay un punto que me da muchísimo la atención en este país nuestro, en este estado nuestro, en donde aparece un grupo poblacional que le llamamos la tercera edad. Es un término bastante antroposocial, como dicen por ahí, a las personas que somos de más de 65 y más, o de 60 y más. 60 y más. 60 y más, y ya se habla como el 10 o el 11% de la población de este país estamos en ese grupo. Y obviamente esas personas, cuando llega a esta edad, muchas empresas, muchas organizaciones del gobierno van buscando cómo abandonar su trabajo, jubilarse. Y realmente en esta etapa de la vida, muchísimos de los que se jubilan están en plenitud de su conocimiento intelectual, de mucho conocimiento que tiene, que quisiera aportar, que quisiera experiencia, o sea, toda esa experiencia que se va quedando y muchos se retiran. Y todo ese bagaje de conocimiento que tienen ahí guardado en ese cerebro que Dios le dio de N gigabytes, lo quisieran decir. Y se quedan, ¿no? Obviamente, este grupo de gentes no las valoramos muchas veces, se quedan en su casa, se creen que son inútiles, pero ahí encontré un dato que hay más de 50 formas de poder autoemplearse o generar una forma de vida diferente aun cuando te jubilas. Entonces, ¿por qué jubilarse? Son una serie de preguntas que hay. ¿Qué te hace que te jubiles? ¿Por qué te sientes tú mismo que ya no sirves en la vida profesional o intelectual o productiva? Por ahí va nuestro análisis. Vero, te cedo la estafeta. La verdad que sí es un tema... ¿Por qué tú? Porque eres la más joven de nosotros. Fíjese, maestro, que estaba yo checando, estábamos revisando precisamente la parte de este tema, y el gobierno de México está generando estrategias muy interesantes para poder dar empleo, o sea, más bien no dar empleo, sino seguir aprovechando todo ese conocimiento del que usted hablaba hace un momento, ¿no? Toda la información, toda la parte de experiencia que traen las personas de mayor edad, que debíamos de aprovecharnos el resto, o sea, el resto de la población, ¿no? Claro. Por ejemplo,
el jubilarse en muchos lugares te obligan a que te jubiles, porque ya has determinado tiempo, el caso de Pemex y otras empresas por ahí, del gobierno y hasta unas empresas privadas. En algunas organizaciones, como quizá la nuestra, se ha extendido el espacio de jubilación o el tiempo de jubilación, pero te obligan en algunos lugares y te sales, y realmente cuando eres bastante productivo en ese momento, los famosos decanos son los que crean muchísimas cosas con ese bagaje de conocimiento que hay y que deberían de aprovecharse. Entonces, hay muchísimas cosas que podemos hacer y autoemplearnos al salir de la vida de donde laboramos. Bolívar. Sí, yo creo que la parte que tú dices de autoempleo podría ser, yo siento que la tecnología, la ciencia y la tecnología han avanzado tanto que han desechado a esa gente. O sea, tú ves las solicitudes y no más de 40, ¿no? Entonces, pero lo que tenemos 60, 70, ya no podemos participar. Ya no. La esperanza de vida de nacer ha aumentado, pero las oportunidades no. Pero quizás sí haya experiencia, pero ya no es la misma dinámica en las operaciones de las empresas. Requieren gente calificada y nosotros no somos de esa tecnología, por ejemplo, ¿no? Y los muchachos sí la traen ya. Y quizás eso limita a que no participen. Pero por la otra parte, como tú bien dices, el gobierno ha tratado de que no se jubilen. Lo ha metido a cuestiones para que permanezcas ahí hasta que te mueras. Y al rato que todo nuestro invitado, hay un tema que toca él ahí, y ahí hace un comentario que me va a permitir adelantarme un poquito, de que en muchas organizaciones conviven jóvenes con esta tecnología actual y personas quizá de la edad de nosotros o de más edad a veces, que también laboran, que no están, que son los baby, no sé qué. Entonces, obviamente, ahí está ese grupo de personas que conviven, que han sabido conjugar a ese grupo de gentes, experiencia y qué. Experiencia y juventud, algo así, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí debería de abrirse este grupo de gente, estas oportunidades que hay. Yo he estado fuera del país y me ha tocado ver en Europa que muchísimas cosas, como la edad de esto, no se multiplica mucho la población, el 0.9 de población que hay en esos países, y personas de nuestra edad están atendiendo que los medios de comunicación, organizaciones productivas, escuelas y todo, ¿no? Casi no ven jóvenes ocupando espacios como vemos nosotros acá. Y aunque hay jóvenes que están también colaborando, pero ves la mayoría de personas de más edad. Claro. Pero quizá por la misma situación poblacional que ellos tienen, que las tasas poblacionales de esos entes es menor. Decía. Sí, pero no, efectivamente aquí vemos, por ejemplo, establecimientos en los que emplean a puros jóvenes. Y son claritos, porque son muy dinámicos. Entonces, y te ponen una persona de nuestra edad sería muy lenta, ¿no? Y te ponen límites. Sin darle comerciales, ¿no? Pero si hemos ido a un establecimiento donde el que te atiende es un muchacho. Pues, porque es muy así, ¿no? Porque es alta la y ves toda una junta de puros jóvenes. El 30% son jóvenes en este país, la tasa, ¿no? Se va para Pero también la parte de la experiencia, ¿no? Cuando si a ustedes le están recomendando un producto, se lo está recomendando un joven, se lo está recomendando una persona de mayor edad, o sea, ¿a quién le creería más, no? Es la parte de experiencia, es la parte de análisis y también es la parte de percepción. Nosotros tenemos que ir cuidando a toda esa parte, toda esta cultura que nosotros vamos manejando, o sea, como que vamos descuidando un poco la parte de experiencia y la sacrificamos por la parte de juventud. Entonces, les comentaba, el claro ejemplo, estábamos en el programa que está generando nuestro gobierno de México, la parte esta de servicio de vinculación productiva, en donde está este programa, esta estrategia que lanza el gobierno de México, precisamente es para darle y generar empleo a todas las personas que tienen esa determinada edad, que caen en el grupo de 60 y más, ¿no? Entonces, que tienen esa capacidad. Que tienen esa capacidad. Pero risoriamente haga de cuenta, tenemos un módulo de información en nuestro estado. Hoy me tomé la tarea de marcar precisamente el módulo de información, de qué se trataba ese proyecto, cuáles eran los programas que estaba ofreciendo nuestro estado, o sea, a nivel federal. Qué programas se estaba ofreciendo, y me encontré con que son 2 nada más.
es el de sistema empacadores voluntarios y los becarios, jubilados y pensionados. Esto de los becarios se trata precisamente de que las empresas contraten a las personas que tienen 65 años y más, pero resulta ser risorio. Pero es que no solo dan esas oportunidades de empleo a los de tercera edad. Pero seguimos platicando el tiempo. Perfecto. Regresamos. Continuamos. Bueno, ya regresamos de este corte y estamos platicando aquí con la maestra Vero y con el maestro Bolívar estos temas bastante interesantes y el tiempo se nos va rapidito. Y hoy pues tenemos un invitado aquí, un queridísimo amigo de nosotros, maestro, bienvenido a tu programa. Muchas gracias. Me da gusto que esté con nosotros y breve para aprovechar el tiempo. Vamos a presentar al maestro Carlos Alberto Rodríguez Garza. Es un queridísimo profesor ahí de la DACEA. Él es licenciado en Administración, tiene una maestría en Administración y el doctorado en Estudios Organizacionales. Además, ha sido funcionario de la DACEA, tiene su despacho aparte, se dedica a la parte privada y es profesor e investigador de esta división. Breve, maestro, es un placer que estés con nosotros y bienvenido a tu programa. Vamos a hablar de un tema bastante importante que tienes aquí, que se llama la diversidad generacional en las organizaciones. Un tema que va con lo que vamos a platicar hace un ratito. Adelante, Así maestro. es, maestra Vero, maestro Bolívar, un gusto estar aquí con ustedes. Efectivamente, este es el tema que nos preocupa ahorita en la investigación, esa diversidad generacional, inclusive de la que estaban hablando ahorita ustedes, ya que en las organizaciones hoy en día concurren hasta 3 generaciones diferentes. Pues es algo que todos somos conscientes, pero no nos damos cuenta de la diferencia que puede existir entre esas generaciones. Sobre todo porque si nosotros vemos, quisiera ponerles unas etiquetas que se vienen usando normalmente con el fin de distinguirlos, ¿no? Estas 3 generaciones de las que hablo, no se sabe bien si fueron los mercadólogos, fueron escritores o periodistas, les pusieron etiquetas a casi todas las generaciones. Pero ahorita vamos a hablar de 3. Una generación que le llaman baby boomers, son aquellos que nacieron en la época de la guerra, que están aproximadamente hoy entre 60 y 80 años. Lo que comentamos hace un ratito. Así es, El efectivamente. tema generacional de estos hombres que son gente altamente productivos, que ahí y ya como se sienten algunos ancianos y los jubilan de su lugar de donde trabajaron, ya no van más. Así Y es es. una generación bastante productiva. Totalmente. Ahorita vamos a seguir platicando de ellas. La generación denominada generación X, que están entre 40 y 60 años más o menos, varían, ¿no? Varían los rangos. Y la famosa hoy en día, porque se han hecho muchos estudios de ellos, que es los de la generación Y, o también conocidos como millennials. La situación que se estudia es que la brecha que hay entre la generación de baby boomers y generación X no es tan grande. Sin embargo, entre la generación X y los millennials, la brecha es enorme. O sea, hay muchos cambios en ellos y esos cambios en las organizaciones, cuando se convive, generan muchos conflictos. ¿Por qué? Como lo estaban comentando, los millennials pues son nativos digitales, son gente que nacieron con la computadora y entonces ellos rompen muchos paradigmas. Desde el vestir, desde el Todo. hablar y que me vale sombría que me corran hoy. Totalmente. Y dejo botado el trabajo Totalmente. y aunque me levantes es una forma totalmente diferente a la que tú decías al principio de la edad que está mucho a nosotros, ¿no? Así es. Y estamos en otra tesitura de que, ¿sabes qué? Yo cuido mi trabajo, yo llego temprano. La formalidad, la esa formalidad, parte de vestir, formalidad. son extremos El lo que idioma matan, que se maestro. maneja es totalmente diferente. El Exacto. chiste de esa generación millennial, precisamente como dices, es la falta de compromiso. Su grado de frustración muy bajo. O sea, se frustran demasiado rápido, ¿sí? Y dejan. Hay estudios que te hablan de ¿Estás que- hablando de los millennials, de los jóvenes? de Sí, los de los jóvenes que están entrando. O sea, los mayores estarán entre los 35, 37 Están años. jóvenes ¿no? todavía. Están jóvenes todavía y los que están en 20 que están saliendo de la universidad y que están entrando
precisamente En este en la vida laboral. Claro. Se frustran muy rápido, ¿sí? Es gente que sus papás a lo mejor los quisieron educar diferente a como fueron educados ellos, no les llaman la atención tanto, no los regañan tanto, y cuando un jefe les grita, ellos dicen, ¿Por qué? Sí, en mi Momentito. casa me Sí. regaña. si ni mi papá me Momentito, grita, ¿no? O sea, no me va, y se salen. Y te Hay dejan un botado estudio, todo, ¿eh? Todo. Hay un estudio, los millennials duran hasta 6 meses en el primer trabajo. Entonces, eso es alarmante. Claro. Pero yo no quisiera venir a satanizar a los millennials No, porque porque tienen eso- cosas muy interesantes. No, y es su generación. Sí, Es su generación con la que se crearon ellos. Por ejemplo, me empieza un grupo con el mío, nació con el radio. Y yo voy con mi hijo en el carro y yo voy con el radio. Y va mi hijo en su carro y él va escuchando música. Entonces son dos Sí, cosas hay- totalmente Pero opuestas. déjenme decir de que la generación millennial también es parte de la creación de la generación X. Precisamente en el afán de protegerlos, de no regañarlos, de ser más condescendientes con ellos, así es. comete uno esa parte de equivocación a tal grado de que la parte de responsabilidad, esos valores que nosotros nos enseñaron, nos inculcaron desde que nacemos, pues a ellos les van faltando ese tipo de cosas pensando nosotros que sí, haciéndoles un bien, ¿no? Así es, sí. No se hace a No, propósito. Jamás pero pensamos eso, ¿no? así Como- No, es, por supuesto, totalmente. pero somos parte de esa formación. Se ve en Así la es. educación, pues. Eso lo ven en el- Es que, fíjese, lo interesante de este estudio precisamente es encontrar una manera de aprovechar las fortalezas de todas las generaciones, como decían y estaban platicando ahorita. Ahorita se está buscando que la gente que se va a jubilar tarde más en jubilarse. Sí, Porque alargaron si no- a 70, ¿no? Si no perdemos la experiencia de esa gente, y es muy importante. ¿Sí? Tenemos a los de la generación X que normalmente pueden estar como jefes, ¿sí? Pero que tienen broncas de la hipoteca, de los hijos, entonces tienen otras cosas en la cabeza con las que tienen que lidiar que ni la generación en medio. exactamente. Y viene de la escuela. Se hicieron estudios de qué sucede ahorita con los alumnos, por ejemplo, cómo aprenden, y tenemos una educación tradicional con unos alumnos que ya no son tradicionales. Yo siempre les platico a mis alumnos, yo veía en la primaria el bosque de coníferas, con una foto, bueno, ni siquiera una foto, era una pintura que venía en el libro, ¿no? Ahorita les pides a ellos que te estudien el bosque de las coníferas, tienen un iPad y ven videos, fotos, Te lo proyectan Sí. de inmediato. totalmente, hasta narradas por Gael García, ¿no? Entonces, ellos aprenden muy diferente a como aprendimos nosotros, y de ahí viene Y el problema el cuando problema. queremos que aprendan como venimos. Así es. Entonces, por eso tienen esa barrera de aprendizaje, y salimos al trabajo y nos pasa lo mismo, ¿sí? Cuando ustedes vean en una organización un colaborador millennial y un jefe millennial, va a existir una química tremenda entre Perfecto, ellos. va a haber comunicación. Así es. Lo extremo. Los mismos. De la misma, Porque pueden existir que en una organización existe un jefe que sea millennial, Ajá. con un colaborador que Que sea sea millennial. Se van a llevar muy bien, pero el problema es que la mayoría de las veces vas a encontrar un jefe X o baby boomer con un colaborador millennial. Y ahí es donde chocamos. Fíjate que eso que dices es un ejemplo que te pongo, un cuñado, él más o menos mi edad, le ofrecen un trabajo, pero tenían estos millennials. Y él se va, porque todo lo que le entregaban a estos jóvenes, dice, con errores ortográficos, sin usar las comas, yo tenía que Redacción, corregir todo eso de ajá. redacción. Y el jefe de nosotros, dice él, era más o menos de la edad de ellos. Cuando le hago este planteamiento, oye, mira cómo entregan estos trabajos así, y le dice el otro, ¿y qué? Mejor me fui. Porque me meto en complicaciones. No encontró el lugar para La él. sinergia, por supuesto, para... Pues lo que tú decías, ¿no? Hace un ratito, el jefe millennial de todos y los millennials y ella en medio no caben. Pues, por supuesto, ¿no? Entonces, ese es el punto de la investigación. O Hay se que buscar adaptan. la manera en la que podamos aprovechar las fortalezas de todos. Los millennials, decía yo para no hablar mal de ellos, tienen esa capacidad de romper paradigmas. O sea, llegan a una oficina y dicen, ¿cómo se hace esto? Se puede hacer mejor. Porque así son ellos. O sea, ellos no se quedan de que yo voy a hacer las cosas porque así se han venido haciendo. Como ¿no? tradicionalmente se No, venían o haciendo. sea, yo Ellos puedo pueden. buscar una manera de hacerlo mejor. Y si se hace más fácil, mejor para ellos.
Entonces, eso hay que aprovecharlo. Su tecnología muchas veces no es tan aprovechada. ¿Sí? Hay muchas cosas que ellos pueden hacer tecnológicamente, pero que los jefes, como platicabas hace un momento, están peleados con la tecnología, entonces dicen, no, hay que hacerlo de otra manera. Entonces, exactamente, la investigación busca eso, busca conocer ese cóctel que tenemos de habilidades y experiencias entre todas las generaciones y ver cómo podemos aprovechar todo. ¿Sí? En tu tema que yo leí hace un rato, cuando nos diste el favor de enviarnos, dice, ahí concurren en toda organización jefes y colaboradores de distintas edades. Lo que decías, ¿no? Ese grupo de gente. O si no aprovechas, si no visualizas tú que seas el jefe y visualizas cómo unir esos elementos, como si fueran un eslogan de campaña política, experiencia y juventud, no funciona todo. Me sonó a canción, Sí, ¿verdad? a mí también. Me sonó a canción, pero finalmente esa es la idea, ¿no? Y creo que el estudio va enfocado a esa parte, ¿no? De cómo aprovechar al máximo todas esas capacidades y ver el vaso medio lleno y no medio vacío, ¿no? Sí, totalmente, porque hay una riqueza en todo eso, ¿no? Y esa riqueza es la que puede sacar adelante una organización o totalmente quebrarla, ¿sí? Que esa es la situación que vivimos. Nuestros jóvenes están saliendo y están teniendo ese problema de barrera generacional, ¿no? ¿Por qué? Porque, insisto, están educados de una manera en la que sienten que las cosas son fáciles, como decía aquí la maestra, porque así lo hemos hecho, ¿no? Claro. Y entonces el esfuerzo es muy poco el que le quieren poner, pero sí tienen muchas ventajas. Y por ahí es que nosotros queremos hacer ese análisis, ¿no? De qué ventajas nos puede dar, cómo hacer que se lleven mejor, ¿sí? O sea, cómo buscar esa conjunción de las habilidades de cada una de las generaciones. Entonces, yo vería, por ejemplo, como que tener de jefe, de la última generación, la más reciente, La millennial y millennial, como que en medio no cabe alguien que no tenga esa Sería relación. muy difícil. Muy difícil. Sí. Yo pienso como jefe de poner una gente que sepa conjugar, porque al final de cuentas aprovecharía la riqueza de ambos. Que precisamente ese es el fin del estudio, ¿no? Así. El objetivo de ese estudio es precisamente darle esa información a esos que están en intermedio, a las personas que están en el intermedio, para poder aprovechar, en vez de salir corriendo y decir, renuncio, pues sí, bueno, vamos a aprovechar todas las ventajas competitivas que nos traen estos millennials, ¿no? Hay un comentario que creo que nos aclara un poquito, o amplía un poquito más, donde dice, yo vi en tu tema, decías, estos grupos de edades se etiquetan según la generación. ¿Qué es lo que te digo con eso? Lo que pasa es que, comentaba, estas etiquetas que estamos manejando, que se están usando mucho últimamente, se generan por diferentes generaciones. Ajá. ¿Sí? Yo comentaba en el estudio que no todos los autores se ponen de acuerdo en esos rangos, ¿no? Inclusive hay autores, y me parece también muy idóneo comentarlo, que la generación millennial la dividen en dos. Uh-huh. Porque inclusive los primeros milenios son diferentes. Fíjate que es a los interesante últimos. revisar este tema, pero seguimos platicando en regreso. Claro que sí. ¿Te parece? Regresamos. Continuamos. Ya estamos de regreso y seguimos platicando este tema de diversidad generacional en las organizaciones con el maestro Carlos Alberto. Un tema bastante importante que se amarra con esto que venimos tocando del caso de los de la tercera edad, porque él analiza este estudio, esta investigación que pues no está tan lejos, está en los años 80 más o menos, ¿no? Que se inicia, y bueno, amarra con esto que estamos platicando nosotros, que hay grupos, que hay personas que se sienten que ya su vida productiva terminó y se retiran, cuando realmente en ese momento está la parte importante de conocimientos que tiene ahí guardada en el cerebro. Y por ahí va la parte, ¿no, maestro? Que decíamos un ratito, ¿no? Sí, es lo que comentábamos. Se está buscando en la legislación alargar ese tiempo de jubilación, pero con la intención de seguir aprovechando esa experiencia, porque la gente de 65, 70 años, pues todavía es productivo. Es productivo, y aparte esa experiencia que tienen no la vamos a conseguir en otro lado.
Pero Sí. fíjate que pasa una cosa rara. Una persona ahorita de 70 años hace, cuando estábamos pequeños, era una persona vieja. ¿Sí? Y ahorita no es, o sea, no está vieja, ¿no? O sea, Por la misma dinámica, ¿no? En la o que la se ha salud, vivido. los avances los avances de medicina han hecho eso, pues, ¿no? Que no te veas tan viejo, no te veas una persona vieja, pues, a tu edad. Claro, y Y porque... antes, a veces ya era Ya estás muy lúcido. No, ya la edad se alargó un poquito para nosotros, ¿no? Decía maestro, que te interrumpió el maestro. No. Efectivamente que esa es la situación que se intenta dentro del estudio también, ver de qué manera, porque muchas veces, como dice, ya no te sientes productivo, te sientes, pues ya estás más cansado. Y entonces es que se empiezan a retirar solos, Claro. cuando realmente tú puedes aprovechar esas ventajas. ¿Sí? Que de eso se trata el estudio, no solamente de la juventud, sino de la experiencia, ¿sí? Y del manejo de, que sería de la generación X, ¿no? Del manejo del personal, que todavía tienes a esas personas que están buscando, como bien lo estabas comentando, estar en medio de esas dos generaciones y que tienen que convivir con esas dos generaciones. Y es Entonces, cuando, importante. cuando eres productivo asesorando, eres productivo cuando orientando, dando puntos de vista, porque ya tu vivencia te permite decírtelo a un joven o a uno que esté en medio de él. Y yo creo que por ahí está parte de esta gente de los de la tercera edad, que son ese grupo de qué, de no sé, Aquí estaban de baby boomers, baby le boomers, dicen, de en 60, donde, 80 años sí, más o menos. que pueden ser productivos, ¿sí, pero Sí, la verdad que yo estoy pensando en la parte productiva, en la parte en la que el gobierno federal y el gobierno estatal están enlazando para poder apoyar y pues poner generar estos empleos para nuestras personas que ¿De la caen tercera edad? de la tercera edad, ¿no? Y que caen en ese proceso también. Pues bueno, un punto importante mencionar que solamente pocas empresas están trabajando en este proyecto. Ojalá se pudieran unir más empresas. Creo que este tipo de estudio pudiera aperturar y generar muchas ideas y para estas empresas, ¿no? Y yo creo que esa vinculación que esperemos que se dé, maestro Carlos, doctor, que esos estudios lleguen a manos de estos empresarios y entiendan también cuál es el proceso y pudieran dar esa apertura a las personas de tercera edad, ¿no? decías en tu estudio, se puede distinguir en convivencia distintas generaciones Así es. en una organización. Así es. Pero es lo que estábamos comentando, y en este sentido no necesariamente tiene que ser ya un trabajo demasiado físico para esa gente, Claro. porque lo que queremos es aprovechar su experiencia, asesoría, Así es. ¿sí? Que eso es lo que no se piensa, porque estaba escuchando que decían, por ejemplo, de este trabajo que les dan luego de empacadores, ¿no? Así es. Que por ahí, pues, no deja de ser físico, pero esa gente tiene mucha experiencia. ¿Sí? Esa gente tiene conocimientos que ya no es tan fácil encontrar. No sé, ¿se acuerda que hablábamos en una ocasión que nos invitaron sobre las organizaciones que aprenden, ¿no? Ujú. Ese conocimiento va desde esa edad y se tiene que ir bajando, que eso es lo que no se hace, o sea, no se comparte esa experiencia. Eso es lo que queremos, que los jóvenes aprendan, Ajá. ¿sí? No solamente de los conocimientos que traen, sino de la misma formación, Experiencia, ¿no? conocimiento que haya acumulado en una organización, que viene de los trabajadores y que viene de los trabajadores baby boomers, Claro. ¿sí? Que son los que llevan Con 20, 30 años de experiencia, realizando lo mismo por tantos años y resolviendo problemas, finalmente, ¿no? Eso es algo con la importante. práctica. Fíjate que ahora, acerca de la experiencia, ya sabes que se va a hacer la refinería aquí en Los Boca. Y convoca al presidente, ¿no? Convoco a los que ayudaron a construir la refinería, la última, que fue en los años 80, ¿no? Por la experiencia. Y hoy van un grupo de jóvenes ingenieros petroleros, un grupo de jóvenes petroquímicos, pero convoco a la experiencia. Sí, para que no se tenemos vuelva a mucho repetir conocimiento, los mismos errores, ¿no? Que eso es lo que se trata. Que se han O cometido sea, muchos. que se cometen errores porque falta de experiencia, entonces todo esto va a ir evitando esa merma de tiempo Claro. en cuanto a la producción. Claro. ¿Qué experiencia te ha dejado, maestro, esta investigación? Ahorita estamos, no la hemos terminado. O sea, me hubiese gustado tener algún Resulta. resultado, pero todavía estamos a la mitad porque queremos
encuestar diferentes, no sé si se han fijado que no hablo normalmente de empresas, sino digo organizaciones, porque incluyo A todos. pública, social y privada, ¿no? Entonces nosotros en el cuerpo académico que está llevando a cabo esta investigación queremos abarcar la mayoría de Tabasco, obviamente, para poder tener un panorama mejor y generar ese marco interpretativo del que estábamos platicando, del conocimiento de habilidades de todas las generaciones que se conviven. Presidente Olía, tu trabajo decías, estamos investigando para ver cómo orientar a las organizaciones con nuestra propia idiosincrasia, es decir, cómo Sí. somos, qué encontramos en Totalmente. el estado de Tabasco. Porque se quiera o no, es diferente, ¿no? Totalmente. Las organizaciones en Tabasco son diferentes. Pueden haber muchas cosas similares, pero necesitamos hacer investigación dentro de nuestro estado, Claro. ¿sí? Para que sea parte de... Sí, porque la forma en que decimos, hablas y para nosotros es normal que hasta te griten, ¿no? Oye, ¿lo quieres o no lo quieres? Un gritote que te Los Pero particulares. vienen de fuera, ¿viste qué le pasa? Entonces, su Que se hablen cultura- todos al mismo tiempo también. Que hablemos al mismo Ahí tiempo. estamos Aquí estamos lo hacemos hablando en nosotros en el Tabasco. programa, inclusive. Así Que es. todos opinamos al mismo tiempo sobre temas, algo que nos interesa a nosotros. Entonces, están a la mitad, más de la mitad. Más o menos estamos a la mitad, pero sí tenemos esta situación que comentaba, nace del estudio de la escuela, de cómo están aprendiendo y cómo necesitan. Ya no podemos a los alumnos llegar y dictarles, ya no podemos llegar y hablarles media hora, Imponer. ¿no? Imponer tampoco se puede. Yo les digo a mis alumnos, y aquí tengo a mi maestro, antes llegaban los maestros y te decían, el pizarrón es azul, y era azul. Así es. Y si tú decías que no, el maestro usaba toda la retórica de la que era capaz para convencerte que era azul. Y tenías que decir que era azul. Y salías convencido. Totalmente. Entonces, hoy ya no. La generación ya cambió, entonces hay que buscar una manera diferente de enseñarle, De enseñar. así como hay que buscar una manera diferente Claro. de convocar todas esas habilidades dentro de una organización, ¿no? Ese es lo importante. Hay muchas investigaciones sobre la forma en que aprenden los millennials y eso es lo que hicimos traer nosotros a las organizaciones de ver cómo es la forma en la que se desenvuelven, porque tenemos muchas situaciones, ¿sí? Sobre Claro. todo es la generación que viene atrás de nosotros, ¿no? Y es la que va a soportar. No queremos hablar de la generación que sigue, que son los que están todavía estudiando, que les llaman generación Z, pero ellos están todavía de 19 años, son los más Jovencitos, grandes, ¿no? ahí los tenemos ya. Ahí los tenemos, efectivamente. Fíjate que lejos de que nos den cursos, me meto más para allá, sobre capacitarnos, sobre lo que sabemos hacer por nuestra profesión. Yo creo que está interesante esto que tú dices, que generaran ustedes un producto, me atrevo a opinar, Sí. de enseñarnos a nosotros a entender de cómo debemos dar Claro. nuestras clases ahora Transmitir, a ¿no? esa generación que está ahí, para que los que estamos de mi generación, Baby boomers. boomers, yo siga dando clases a ese grupo de jóvenes que tengo que ahí, que son de 18, 19 años, y que yo con ellos me peleé al principio porque tenían el teléfono en el salón. Cuando vi que no, porque un día le llamo la atención a uno, maestro, que usted está hablando de la teoría de los agregados, está hablando de la Contraloría Nacional, yo quería saber Sí. dónde está Ahora Leo, búscamelo en la página de INEGI, la cuenta nacional, la Contraloría Nacional, y explícamelo ahorita, por favor, la proyectas, aquí está el cañón, Y en ese aquí momento. está mi eso- compu. Claro. O sea, me prendió el foquito donde dije, porque le digo, tú estás viendo pura pornografía, los cotorreos con esos temas. No, maestro, yo estoy viendo esto, mire, estás hablando y ellos están buscando algo de lo que estás diciendo. Están en la dinámica. Sí, no, está en la de dinámica, información. pero a ver si es cierto lo que estás diciendo. Pero te das cuenta, maestro, qué complicado es ser maestro hoy en día, porque ya no puedes Sí, decir ya no, cualquier cosa. no. Porque si te quieres sacar de la manga la clase, No. inmediatamente ellos revisan, ¿sí? Y te dicen, No, no. Sencillamente, No. antes estaba tu bibliografía, ahora ya no. Tienen el internet para... acerca de Sí, psicólogo, claro. maestro. No, y sí, y Entonces, ellos tienen esa ventaja. Desde ese punto de vista ya es diferente la educación. Totalmente. No, y eso es lo que nosotros buscamos ahora, trasladándolo a la organización, es buscar que se entiendan todos. Claro. Porque sí hablan diferente idioma, ¿eh?
si hablan diferente idioma Totalmente. las tres generaciones, entonces hay que buscar que se entiendan para que sea una fortaleza. Esas diferentes habilidades Claro. deben de ser una fortaleza para la organización. ¿Estos resultados van a estar disponibles para el público que nos está Totalmente, escuchando y a lo mejor interesado también en saber cómo poder Como trabajar? toda investigación, ¿no? sea de la universidad, tiene que quedar ya sea en artículos que Se difunde. no se ha publicado, pero van a quedar en artículos científicos y obviamente dentro de la página de la universidad. Ahí va a estar. Va a estar la Pues bueno, información. pues usted es bastante interesante, sobre todo el cómo capacitarnos a nosotros de dar clases a esta generación que tenemos ya. Transmitir la información, nuestra Sí, información sí. a nuestras Así, nuevas ¿cómo generaciones. ¿no? hacerlo? Maestro, cerramos ya la plática. Una conclusión. Una así de- conclusión. Pues yo creo que la conclusión que podríamos tener es tener en cuenta esa situación, ¿no? O sea, todos decimos, pues todos trabajamos, hay muchas generaciones, pero no tomamos en consideración la diferencia que existe. Ahí el término de diversidad, ¿no? Muy bien. La diferencia que existe entre Muy las bien. generaciones. Muy bien. Bueno, pues agradecemos a todos que hayan impulsado este programa Aprendamos Economía, maestro Carlos Castén Máster, maestra Claudia, Gustavo, Vero. Silvia Castillo, maestro, Silvia de INAPAN, Castillo. de INAPAN, la verdad, una persona maravillosa que me atendió y me dio toda la información de qué programas están trabajando. Agradecemos para a Silvia nuestras Castillo este personas. tema de INAPAM. Bolívar, Vero, nos vemos el próximo martes por aquí, maestro. Un placer estar con nosotros. Muchas gracias. por la Gracias a invitación. ustedes. Y el martes.